Buenos días. Muchas gracias por vuestra presencia de nuevo hoy aquí en esta sala, en esta conferencia plenaria, en este acto de clausura, digamos, anticipado, que viene precedido por una conferencia magistral. Magistral, estoy convencido de que lo podremos usar como sustantivo y como adjetivo al mismo tiempo aquí, porque contamos con el privilegio extraordinario de la compañía y la presencia de Cristóbal Cobo. Cristóbal Cobo, a quien a lo mejor no es muy necesario presentar porque se le ha podido escuchar ya esta mañana en uno de los talleres sobre evaluación, la innovación pendiente, y por tanto hay personas ya de la sala que le han escuchado esta mañana. Y seguro no es necesario presentarlo porque cualquier persona que trabaje o haya visto algo de innovación educativa, pues ha visto también a Cristóbal Cobo a través de las charlas TED que aparecen colgadas en YouTube, a través de sus conferencias, a través de sus libros, que tiene varios sobre el tema, y a través de la introducción de conceptos tan interesantes como el aprendizaje invisible, del que hoy no nos va a hablar, pero que yo quiero que algún día lo volvamos a traer para que nos hable de eso. Bueno, Cristóbal Cobo se licenció en periodismo en la Universidad Diego Portales de Chile y obtuvo su doctorado en la Autónoma de Barcelona, y actualmente trabaja en el Instituto de Internet de Oxford. Es investigador asociado dentro de este instituto. Si me equivoco, me corrige con toda la amabilidad. Y lo cierto es que su trabajo abarca fundamentalmente las siguientes líneas, ¿no? La educación, el conocimiento, la tecnología y la eutagogía, que es el término con el que se conoce el aprendizaje de los adultos sin necesidad de ayuda. Por tanto, frente a la pedagogía, que es el aprendizaje de los niños con ayuda del profesor. Por tanto, trabaja en temas muy ligados al autoaprendizaje, a cuestiones relacionadas con la automotivación dentro del proceso educativo y el ser capaz de encontrar itinerarios de aprendizaje a través de la vida y no tanto a través del instructor, que es una cosa que me ha parecido absolutamente apasionante cuando he ido desgranando sus ideas a lo largo de estos meses, ¿no?, anteriores, cuando más me he acercado a su figura. Ha impartido, como he dicho, muchísimas conferencias, por tanto es una persona que no necesita mucha presentación, pero hoy nos viene a hablar de un tema distinto, pero igualmente apasionante: la relación entre el conocimiento e Internet, o el aprendizaje e Internet. Probablemente Internet es el enemigo y el amigo del docente, porque hay buena parte del profesorado que interpreta que la introducción de tecnología en el aula, bien sea las redes sociales, bien sea un dispositivo móvil, bien sea el acceso a la red, puede ser un elemento de distracción y, sin embargo, pues también puede serlo, y sin duda un fantástico aliado. Así que, como hemos venido a escucharle a él, yo termino aquí mis palabras de presentación. Le doy muy afectuosamente la bienvenida, porque considero que para la Universidad de Alicante es un verdadero placer poder contar con él hoy aquí. Le agradezco muchísimo que haya hecho un hueco en su agenda complicada, siempre a los dos lados del Atlántico, para dedicarnos aquí unos minutos, y nos dejo con sus palabras. Gracias, Cristóbal, y adelante.
igual. Aló, 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 aló. ¿Se escucha? Más cerca, como Luis Miguel. Ahora que está tan de moda en Netflix. Decía yo que no basta solamente con saber utilizar las tecnologías, sino que igual o más importante es entender los contextos en que se utiliza. Es decir, cuando pensamos en desarrollo de competencias digitales para docentes, entender las estrategias pedagógicas que hay detrás. Y cuando combinamos esas dos dimensiones, es pensar, y mi charla va a ir aquí, pensar en los nuevos contextos que esto genera. Porque ese yo creo que es el elemento más interesante hoy día. Los contextos que hoy día están... perdón, es que me viene acá. Es que voy a arrancar con una pregunta para ustedes. Voy a ofrecerle dos opciones y ustedes van a levantar la mano para ver en cuál están más de acuerdo. Aquí están las dos opciones. La primera es, ¿creen ustedes que la universidad pueda llegar a incluir inteligencia artificial? Esa es una. Y la otra opción es, ¿creen que pueda llegar a desaparecer la burocracia en la universidad? Por favor, ¿podría levantar la mano los que piensan en la opción A? Por favor, miren atrás porque es impresionante. ¿Cuántos creen que la opción B puede ser la opción? Un valiente, por favor, un aplauso, muy bien. Yo este ejercicio lo he hecho en muchos países y lamentablemente estamos todos más o menos de acuerdo de que la burocracia va a mantenerse como una tecnología inamovible. Y vamos a hablar un poco de esto. Vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar de nuevas maneras de enseñar, vamos a hablar de este enorme entusiasmo que hay sobre aprendizaje basado en competencias y también sobre algunas maneras alternativas de reconocer o certificar saberes, microcertificados, y también el rol que puede llegar a tener la inteligencia artificial, no tanto como tecnología per se, sino que más interesante me parece a mí es cómo puede resignificar lo que implica saber, que me parece que es un tema esencial, y cómo esto redefine relaciones de poder cuando hablamos de la incorporación de tecnología en el aprendizaje. ¿Alguien de ustedes ha ido a Bangkok? ¿Hay un par de personas que de Bangkok? Muy bien. Hay una calle famosa en Bangkok que a lo mejor visitaron que se llama Khao San. Khao San es muy famosa porque se vende de todo. Una de las cosas que ustedes pueden encontrar en Khao San es un diploma de la Universidad de Oxford. ¿Saben la cantidad de tiempo y dinero que pueden ahorrar si van a Khao San antes de pasar mucho tiempo comiendo fish and chip en Reino Unido? Ahora, lo interesante de este diploma es que el señor de ahí no le deja a usted tomar la foto para que no le piratee el diploma. El mundo al revés, ¿no? Ahora, lo que hay detrás de esto, creo yo, es una problemática seria que atenta con la universidad, y no es un tema reciente, pero que cada vez es más importante. ¿Qué es lo que alguna literatura llama, perdón, tengo un problema alguna literatura llama una inflación de créditos o de credenciales. Es decir, parece que hay una sobrevaloración de las credenciales y hay una fiebre por acumular la mayor cantidad de papeles que den cuenta de los saberes que yo tengo. En literatura muestra que esto no es un fenómeno reciente, sino que en siglos anteriores también la gente transitaba de un lugar a otro para juntar más evidencia sobre, más certificados que dieran evidencia de sus competencias de empleabilidad, ¿no? Y esto me parece que hoy día lo estamos viendo mucho. Ahí sí, Luis Miguel. Perfecto, si no se oye, les ruego me digan. Entonces, este es un fenómeno que hoy día me parece las universidades han entrado en el juego y evidentemente hay una tensión con el mundo laboral. ¿Cuántas personas están pensando en hacer un doctorado solamente para tener más herramientas de empleabilidad y no por el interés de hacer ciencia? A mí me parece que es un síntoma de esta tensión que ha habido, de esto que la literatura llama una inflación de las credenciales. Y tenemos otra inflación también en la universidad, que es la inflación de los rankings, de todos los tipos y colores que quieran, ¿no? Una sobrevalorización de ciertos criterios para jerarquizar procesos de enseñanza o la propia universidad. No solamente en qué tan alto o bajo está la universidad, sino que lo hacemos con los académicos. Ranqueamos a los académicos en la cantidad de artículos que escriben, la cantidad de citas que reciben. Y a veces se distorsiona la prioridad y es más importante dónde publicas que aquello que publicas. Y eso me parece que es un síntoma de una nueva inflación que estamos viviendo hoy día. Esto tiene un costo. Cuando valoramos bajo indicadores unidimensionales, hay ciertas disciplinas del saber que se priorizan, hay ciertas regiones del mundo
que se prioricen sobre otras. Lo que plantea este trabajo de Carney dice que combinar diferentes indicadores en un único número es como transformar un espacio multidimensional en un espacio unidimensional. Es decir, hay un costo de transacción. Esto no es una declaración contra los rankings, pero es evidentemente un llamado a buscar mecanismos más diversos para hablar sobre esto. Esto es lo que se llama la ley de Woodhart. Cuando una medida se convierte en un objetivo, deja de ser una buena medida. Me parece, por ejemplo, en otros niveles educativos, a veces la prueba PISA, es más importante estar arriba en los rankings que lograr y asegurar que se ofrezca una educación integral y de calidad. Son algunas de las tensiones en las que estamos viviendo. Yo creo que la universidad hoy día enfrenta una gran cantidad de tensiones. La universidad evidentemente ha perdido el monopolio del conocimiento experto, del conocimiento válido, y hoy día interactúa y dialoga con muchos otros actores. Algunas universidades se mueven más rápida y dinámicamente en estos nuevos juegos que otras. Yo creo que tiene que ver con que hoy día, producto de Internet, producto de una serie de redefiniciones, las universidades coexisten en sistemas complejos donde muchos agentes interactúan, produciendo conocimiento, generando espacios de cierta complejidad y por sobre todo de muchísima incertidumbre. Es decir, pensar en el futuro de la universidad, que es una reflexión que muchos están teniendo hoy día, se juega en un espacio donde las redefiniciones hacen que sea difícil saber exactamente cómo va a ser la universidad. Y más que ser futurología, yo creo que la reflexión que tenemos que hacer es en qué medida la discusión sobre el futuro en la universidad está empañada por el entusiasmo tecnológico en el cual hoy día vivimos. Quiero dar un pequeño ejemplo. Voy a mostrar un extracto de un video de un primer día de trabajo de un empleado en Apple. Y este empleado va a su primer día de trabajo y no hay oficina para él. Entonces lo llevan a la zona de servidores. My desk is on the 7th floor. If you need anything, you can call me. Make sure to keep your ID with you because you're going to need to badge in every time you re-enter. Cafeteria is on the 4th floor, and we generally take lunch about 12:30. This is where I'm sitting? For now, yeah. With the big move coming up, it's kind of crazy around here. I promise it's only temporary. All right, thank you. Förbannade apparat! Nej!这不是告诉我，老公啊，WeChat 不工作了。Come on! Legacy, we need Airbnb! This is not an Airbnb! Where are we, man? I don't know, man! I don't even know what city we're in! Look out! World leaders are declaring a global state of emergency until the app situation can be resolved. Selfies! Hey, buddy! Selfies! Selfies! The apocalypse is nigh! The apocalypse is nigh! Okay, who wants to go first? iTunes! Get you iTunes! Do you think we should have gone with the puppy face? I just ate this whole pizza by myself! Hashtag too delicious to share! Hashtag pizza emoji! Farm bill 2 right here, y'all! Hashtag InstaFood! Brian, looking for Brian? Hashtag does anybody want a slice?
how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Bueno, si esto es verdad y no es ciencia ficción, en verdad que muchos call centers van a tener que redefinir su rol. A mí lo que me emociona es que me dejen de esperar, me dejen de tener en las cuentas, en las llamadas telefónicas de espera con esas contestadoras terribles, ¿no? Eso es la parte que más me gusta. Pero si lo vemos de una manera un poco más abstracta, yo creo que lo que hay que pensar es cómo este desarrollo exponencial, que siempre se utiliza la ley de Moore como referente, no evoluciona al mismo ritmo que nuestra capacidad de cambio cognitivo. Para mostrar otro ejemplo, la capacidad de secuenciar el genoma ha bajado en 10 años de 10 millones a $800. En 10 años. Y probablemente las expectativas son que en poco tiempo va a bajar a 50. Nuestra capacidad de cambiar la forma de pensar no van al mismo ritmo. Ahora, la tensión que yo creo que tenemos desde la educación es cómo ajustar esas distintas velocidades. Porque parece más fácil educar a los estudiantes sobre nuestro pasado, sobre cómo fue el mundo en el que nosotros nos tocó vivir, que sobre el futuro en el que a ellos les va a tocar desempeñarse. Y entonces sabemos hoy día que es poco probable que el futuro sea parecido a este mundo. Y quiero dar otro ejemplo. ¿A alguien de aquí le tocó en clases, como estudiante o como profesor, aprender a utilizar Photoshop o Illustrator? ¿Pueden levantar la mano? ¿Alguno de esos softwares? Bueno, a mí también me tocó y yo me sentí un campeón utilizándolo porque sabía apretar 4 o 5 teclas. Vamos a ver ahora cómo se está haciendo diseño hoy. Los cambios en la relación del espacio, los cambios en las maneras de crear, los cambios en las maneras de combinar realidad con abstracción, evidentemente van a ser distintos. No tiene nada que ver con que sean mejores o peores, no va por ahí, pero tiene que ver con cambios en las preguntas y en los métodos. Quiero dar otro ejemplo. Aquí requiere un poco más de concentración porque voy a mostrar 2 ejemplos simultáneos. A la izquierda de la pantalla, realidad aumentada, y a la derecha de la pantalla, realidad virtual. En uno, la información se anexa a la realidad en la que vimos y en el otro es un entorno completamente simulado. De nuevo, a la izquierda de la pantalla, realidad aumentada y a la derecha, realidad virtual. ¿Están listos? Digan que sí, ¿no? Entonces, a la izquierda vemos un Google Map en tiempo real y a la derecha, un espacio en una calle que se ve la playa. Estamos en la playa, pero se ve la otra realidad. ¿Cuál de las dos es la verdadera realidad? A la izquierda vemos Google en tiempo real. Entonces uno se podría preguntar, ¿es este el futuro de la educación? Imagínense las implicancias para la medicina, para el urbanismo, para pensar en un montón de cosas, de otras maneras de interactuar. Y para eso voy a ir al pasado. Quiero usar esta vieja frase de Gandhi de casi 100 años, tiene 80 años. Decía Gandhi, si los libros de texto son tratados como un vehículo para la educación, la palabra viva del maestro tiene muy poco valor. Un maestro que enseña a partir de libros de texto
no imparte originalidad a sus alumnos. Él mismo se convierte en un esclavo de los libros de texto y no tiene oportunidad de ser original. Podría parecer que cuanto menos libros de texto hay, es mejor para el profesor y sus alumnos. Eso es la pregunta que yo me hago es, ¿qué pasa si tarjamos o rayamos la frase libro de texto y lo cambiamos por las tecnologías actuales, por las nuevas herramientas que van a cambiar el futuro? Tengo la impresión que esta tensión sigue siendo relevante. ¿Cuáles son las preguntas incómodas que puede plantear un docente? ¿Cuáles son los conflictos cognitivos a los que puede facilitar un educador que no están en estos dispositivos? Creo yo que es una de las reflexiones que tenemos que hacernos. Ahora, como decía al comienzo, hoy día estamos viviendo una serie de cambios, macrocambios, que son complejos, son prometedores. El uso de Big Data, nuevas maneras de hacer ciencia, nuevas maneras de interactuar con la realidad, los drones, están transformando la cultura, el comercio, están empezando a transformar la manera en que construimos sociedad, pero también generan una serie de preguntas y aciertos éticos. Y yo creo que el desafío que tenemos nosotros es transitar entre el entusiasmo ciego y el escepticismo total. Y eso es complejo, porque son zonas que no necesariamente están habitadas. Cuando venía para acá, ayer estaba en el aeropuerto de de Barcelona, y fui a hacer el check-in y no había ningún ser humano, ni uno. Ni el que tomaba el boarding pass, ni el que recibía la maleta, ni el que me dejó entrar a seguridad. El primer ser humano con el que me encuentro es seguridad, ¿no? O sea, ya había pasado por 3 o 4 fases. Y recuerdo aquella época en que uno entraba y decía, buenos días, y te reciben el pasaporte. Nada de eso existe hoy día. Eso ya no es el futuro. La inteligencia artificial no es el futuro, es la realidad. Y una de las promesas de estos agentes es desintermediar la interacción humana, porque es lenta, es costosa, es compleja, es impredecible. Y eso tiene consecuencias éticas, inevitablemente. Ahora, yo decía, mi desafío hoy día es tratar de entender los matices y la complejidad que hay entre medio. Y por eso me parece interesante esta apuesta de Joseph Aoun, que plantea cómo pensar en una educación que sea a prueba de robots. No para pensar en la película futurista de Terminator, sino que para pensar un escenario mucho más cercano, y es cómo preparar a profesionales para que actúen y se desempeñen en espacios donde la inteligencia artificial va a desplazar algunas actividades y la labor humana va a ser fundamental en otras. Esto lo llama él Humanics, es decir, ni solamente máquinas, ni solamente robots, sino que una articulación mejor. Dice el chiste por ahí, no sé si lo han visto, que dice que usted no va a quedar desempleado por un robot, sino que va a quedar desempleado por una persona que se lleva bien con los robots. Y a mí me parece que este chiste tiene un poco que ver con este enfoque, con la necesidad que plantea este autor de desarrollar 3 alfabetismos adicionales a los alfabetismos fundamentales. 1, el alfabetismo de datos. Ser capaz de entender qué es Big Data, entender las complejidades de algoritmos que hacen recomendaciones, entender que muchas veces las apps secuencian y segregan nuestra manera de cómo entendemos la realidad, pero al mismo tiempo abren posibilidades. El segundo alfabetismo es el alfabetismo tecnológico, el pensamiento computacional, es decir, entender cómo funcionan estas estructuras en redes. Y el tercero, que no se le llama así usualmente en la literatura, el alfabetismo humano. Tiene que ver con humanismo, entender cómo las personas colaboran, cuáles son los valores que hay, qué tensiones genera esto, cómo generar empatía y ponerse en el rol de otro. Entonces, generar una mejor articulación entre estos elementos. Ahora, una de las cosas interesantes que vemos en un mundo mucho más expuesto a la tecnología es lo que podríamos llamar la paradoja digital. ¿Qué es lo que es la paradoja digital? Bueno, que en espacios de sobreabundancia digital, la escasez vuelve a adquirir valor. Espero que algunos de ustedes no hayan botado sus discos de vinilo, porque ahora se venden muchísimo más caros, ¿no? Ahora, la escasez hoy día en un entorno digital puede ser el silencio, la pausa, la privacidad, el diálogo, el no ponerse nervioso cuando uno va en el ascensor y tratar de mirar la pantalla para no saber dónde mirar o no romper un silencio incómodo, ¿no? Y en educación, la escasez es fundamental. Quitar la sobreabundancia de ruido y generar espacios de comunicación y diálogo para construir un mejor equilibrio me parece que es fundamental. Es decir, aquí me parece que vale la pena pensar en formas de saber y de aplicar el saber que no son reemplazables por agentes artificiales. Lo explico de la siguiente manera. La inteligencia artificial aprende de la información. Toma mucha información, construye patrones de datos y aprende y se actualiza.
Las personas no. Las personas aprendemos de experiencias. Mientras más experiencias, podemos procesar y conectar esas experiencias, y mientras más diversos son los contextos de esas experiencias, más rico es nuestro proceso de aprendizaje. Por lo tanto, en la medida en que facilitamos experiencias de aprendizaje que son multidisciplinares, que dialogan entre distintos saberes, que nos llevan a enfrentarnos a problemas complejos, más parecidos a la realidad, entonces creo que estamos preparando mejor a las personas. Y esto tiene cierta belleza, porque no tiene nada que ver con tecnología. La tecnología es un complemento. Y esto nos ayuda a pensar de manera más flexible, con mayores niveles de empatía, estimulando la creatividad y la curiosidad, y el pensamiento crítico, tanto el convergente, el pensamiento lógico, como el divergente, el pensamiento creativo. Y entonces, aquí yo sí suscribo que la idea del aprendizaje experiencial sigue siendo una de las formas más sofisticadas de aprendizaje. El aprendizaje experiencial se puede aplicar prácticamente a cualquier disciplina y se puede ser una plataforma para combinar distintos tipos y distintas formas de aprender. El aprendizaje experiencial puede ser individual o puede ser colectivo, puede ser formal o informal, puede ser virtual o presencial. Ahora, una de las cosas interesantes que hoy día es fundamental poner en la discusión es la capacidad de conectar. Y no es la capacidad de conectar, y no hago referencia a la capacidad de conectar cables, sino la capacidad de conectar saberes, la capacidad de conectar culturas, la capacidad de conectar contextos, la capacidad de conectar distintas formas de entender la realidad, que implica un alto nivel de tolerancia, ser un políglota cognitivo de distintas disciplinas que muchas veces chocan en los lenguajes de saber. Y quiero mostrar una imagen que para mí es representativa de esto. La revista Nature hizo una trazabilidad de cómo los científicos que viajan más tienen mayor impacto en la producción científica. Es decir, mientras más transitan, mientras más dialogan con otras formas de entender la realidad, mayor el impacto de su investigación. ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos en espacios de diversidad, entonces hacemos que el conocimiento experto esté abierto a otras cosas. Decíamos al comienzo, como no sabemos lo que no sabemos, es fundamental que el conocimiento esté abierto. Dice Siemens que el conocimiento es un patrón de conexiones. Y entonces se relaciona con lo que conoce. Y a veces ignora lo que desconoce porque no generamos estos contextos que nos permiten tener la apertura para pensar de una manera distinta. Lo voy a poner en un ejemplo para que no sea tan abstracto. Yo creo que no es tan buena idea poner énfasis en las carreras STEM, por un lado, como las buenas, y las humanidades, en otro lado, como las malas. Y lo que tenemos que hacer es pensar en hacer un mejor diálogo entre distintos campos del saber. La explosión tecnológica requiere muchos ingenieros, programadores, científicos, y me parece fundamental, pero eso no puede estar ausente de entender cuáles son las implicancias y cómo las sociedades se construyen. Me llamó la atención, mientras preparaba esto, ver que en el MIT, por ejemplo, el 25% de las asignaturas que reciben los ingenieros tienen que ver con saberes que no tienen que ver con STEM. Es decir, construir espacios dialógicos entre saberes es fundamental. ¿Y por qué? Porque los estudiantes están cambiando. Las prioridades de los estudiantes hoy día son diferentes a las de antes. Los motivos por los cuales los estudiantes van a la universidad o vuelven a la universidad son distintas a las de antes. Los accesos a información que tienen los estudiantes hoy día son diferentes a los de antes. Y el aula, quienes llevan algunos años en aula, saben que los estudiantes también han cambiado sus prácticas. Pero hay otras cosas que están cambiando. Los orígenes de los estudiantes, las edades de los estudiantes, los países de los que vienen están cambiando. Y poco sentido tiene seguir enseñando de la misma forma si los sujetos que aprenden son diversos en una gran variedad de aspectos. Pero no tiene solamente que ver con la diversidad étnica, sino que además hoy día las expectativas de vida nos muestran que la población va a vivir más tiempo. Y si las expectativas de vida son más largas, también las formas de volver a la universidad tienen que ser más transparentes, más recurrentes. Y un problema que yo veo es que a veces hay una tensión entre este elefante que surfea y la capacidad de adaptarse. Tenemos que construir espacios dentro de las estructuras de educación que permitan posibilidades de hackear el sistema. Si el sistema se permite a sí mismo
espacios de movilidad, espacios de experimentación, es más probable que haya posibilidades de aprendizaje interno sin necesidades de ser fagocitados por otros. Déjenme dar un ejemplo. Dos empresas muy distintas. ¿Se acuerdan de Kodak? Bueno, Kodak tenía el mundo perfecto. Producía máquinas fotográficas, producía los films y los revelaba. Tenía el ecosistema completo. Incluso algún día, en los 70, le pidió a un ingeniero que desarrollara una máquina fotográfica y la hizo. La primera máquina digital en 1978. Y cuando él la presenta a sus expertos superiores, ellos dijeron, ¿quién va a querer ver una fotografía en un televisor? Qué cosa más ridícula. Todo el mundo le encanta las impresoras, nadie nunca se ha quejado con las impresoras y metieron la primera cámara digital en la bodega. Ahora un minuto de silencio por Kodak, que ya no está con nosotros. Otra empresa, Uber, una empresa agresiva, moderna, que lo que hace es gestión de datos, tiene 16.000 empleados, que no es poco, pero maneja más de 1,5 millones de conductores en el mundo. Más de 1,5 millones por 16.000 personas. Es decir, una empresa realmente pequeña, con mucha versatilidad y que está centrada en el procesamiento de datos. ¿A cuál de estas dos se parece la universidad? No es una pregunta que yo voy a responder. Otra cosa interesante que vemos hoy día es la prensa en distintas partes del mundo está obsesionada con desprestigiar la educación, ya sea los resultados de la prueba PISA, los rankings. Entonces escuchamos de manera permanente y recurrente que la gente va a formarse y no aprende lo que tiene que aprender. Las empresas tienen que reinvertir en formar a los recién graduados. Es decir, escuchamos permanentemente esta idea de un aprendizaje sin educación, de una educación sin aprendizaje. Pero al mismo tiempo está pasando algo que es muy interesante, y es hoy día existe una enorme cantidad de posibilidades y de estímulos de aprender más allá de la educación. Existen espacios de autoaprendizaje, espacios de aprendizaje social, espacios de aprendizaje informal que juegan un papel fundamental. Entonces, jugamos entre estas dos tensiones y yo creo que aquí hay que pensar en el desarrollo de nuevos credenciales, de nuevos dispositivos para valorar saberes que van más allá de los saberes formales, por una parte, y al mismo tiempo pensar que la idea de saberes formales agregados, como puede ser una licenciatura o una maestría, están tendiendo a pensarse desde una manera más desagregada, unbundling, como se dice en inglés, ¿no? Es decir, no es que las licenciaturas y las maestrías no sean importantes, son fundamentales, pero hoy día existe cada vez más un interés de ir actualizando en momentos concretos y específicos. Muchos de ustedes o los padres de ustedes habrán tenido sus diplomas arriba del escritorio o arriba de la cama como una señal de aquí, uy, no me muevo más para allá. Ahí está el resultado de mis saberes. Hoy día los saberes se empiezan a ver así, como una app que utiliza tecnología como blockchain para encriptar el saber específico que ofrece una universidad. Ya no de 4 años, sino un saber o una habilidad específica en un contexto determinado. ¿Por qué es interesante esto? Porque una vez que se emite, el empleador o la contraparte no necesita ir a consultar a la universidad. Al utilizar esta tecnología ofrece formas de descentralización muy interesantes. La Universidad de Oxford tiene un grupo de científicos, emprendedores, genios locos, tecnólogos, que hicieron crear la primera universidad blockchain. Y esto no lo muestro como una buena práctica o una mala práctica, pero sí como un síntoma de cambio que estamos viendo. ¿Qué es lo que es esta universidad blockchain? Bueno, ellos lo plantean como un modelo Uber para los estudiantes y Airbnb para los académicos. Es decir, los académicos ofrecen la experiencia o el know-how que ellos tienen y los estudiantes seleccionan aquellos contenidos que a ellos les interesa o que ellos necesitan. ¿Por qué es un poco distinto a esto, a los cursos en línea o los cursos masivos? Primero porque no es uno a muchos, es uno a uno. No, lo que buscan ellos no es escalabilidad. Es una conferencia por Skype o otra herramienta donde hay un profesor y un tutor, y un estudiante, y hay, como el modelo de Oxford, 2 ensayos semanales. ¿Sí? Y quien recibe la certificación, al final recibe estos títulos como el que mostraba, basado en tecnología blockchain. Es decir, se descentraliza cada vez más la entidad que hace la acreditación. De nuevo, no sé si es bueno o malo, es muy emergente todavía para saber, pero es claro que las propuestas que están emergiendo, si entendemos el MOOC como un laboratorio, son posibilidades de descentralización del saber experto. Y entonces, evidentemente, aquí lo que tenemos es, frente a un escenario de nuevos perfiles,
también tenemos que pensar, creo yo, en formas más versátiles de pensar el aprendizaje. ¿Cómo estamos de tiempo? Ok. Yo creo que voy a ir terminando ahora porque tenemos ya poco tiempo. Primero, hay que pensar bien en cómo generar espacios de aprendizaje lo más interdisciplinares posibles. La posibilidad de la combinación, la posibilidad de conexión de distintos lenguajes cognitivos es fundamental. ¿Por qué? No solamente porque nos hace personas más abiertas y diversas, sino porque los problemas de la vida real son complejos y requieren de distintas miradas. Cada disciplina tiene sus puntos ciegos y la posibilidad de tener distintas disciplinas dialogando ofrece reducir esos puntos ciegos. En segundo lugar, yo creo que hay que avanzar en la construcción de mecanismos que nos permitan diversificar las formas de aprender y las formas de reconocer esos aprendizajes. Mostré algunas, pero evidentemente lo que hoy día existe es desagregar dentro de la propia gestión universitaria agentes complementarios que puedan reconocer o validar o dar visibilidad a otros saberes. La Universidad de Harvard, que es muy prestigiosa y muy reconocida, a veces no todo el mundo sabe que de cada 100 alumnos acepta solamente a 5. Es decir, solamente el 5% de los alumnos que postulan quedan. Y entonces aquí es interesante esta frase de Sebastian Thrun que dice: las grandes universidades compiten por cuántas personas excluyen. Si la medida de éxito cambia repentinamente la inclusión, eso puede llegar a transformar a la humanidad. Hoy día vivimos en un momento en que la propuesta va hacia masificar o ampliar lo más posible el acceso a la educación superior, bajo modelos de mayor o menor calidad dependiendo del contexto. Pero aquí hay un riesgo que por lo menos hay que tener en los radares, y es que estudiantes de altos ingresos, con formación de calidad, conviven y coexisten en espacios elite, y que el resto pueda tener, y que estudiantes de bajos ingresos tengan una educación de segunda categoría. Esto no tiene nada que ver con en línea o presencial, sino que tiene que ver con una educación más personalizada o más masiva. Y una de las preocupaciones que yo tengo es que una educación de baja calidad masiva a lo mejor puede dar herramientas de empleabilidad, pero no necesariamente va a dar la formación necesaria para formar agentes de cambio, que es lo que este mundo necesita hoy día. Así que mi invitación para terminar es, más que pensar en autos que se conducen solos, yo creo que la invitación es a pensar en estudiantes que puedan dirigir su propio aprendizaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristóbal, por esta exposición. Te pido disculpas por los problemas técnicos que has tenido que sufrir y que has sido capaz de eludir con mucha dignidad, a pesar de que te lo hemos puesto difícil. Primero fallaba uno, luego otro, pero en cualquier caso, en fin, la tecnología tiene estas cosas, como bien has comentado. Bien, pues vamos a dar lugar entonces al acto de clausura, en el que me acompañan en la mesa pues personas que han tenido y tienen una participación muy relevante en la organización de estas jornadas. Yo quiero comenzar agradeciéndoles el esfuerzo que han desarrollado durante muchos meses, particularmente al Instituto de Ciencias de la Educación,
que es el verdadero artífice de estas jornadas que son el colofón además de un programa, el programa de redes dentro de la universidad, pero que luego se extiende con la convocatoria de este taller internacional, porque damos cabida también a expertos de otros lugares y particularmente a la dirección del Instituto de Ciencias de la Educación, cabezada o liderada por Rosabel Roig, que es compañera en el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa y la verdadera artífice de que hoy estemos aquí y que se haya podido organizar no una ni dos, sino hasta 16 veces ya. En estas últimas 3 ediciones ella ha sido la responsable este encuentro de redes en innovación educativa. Y me acompaña también a mi izquierda, y le doy nuevamente una vez más la bienvenida, José Antonio Pobes Espí, que es el director del Centro de Formación de Profesorado de CEFIRE de Alicante, con el que mantenemos una estrecha relación desde la Universidad de Alicante, bien a través del Vicerrectorado, bien directamente desde el ICE, porque se entiende que la innovación educativa, lógicamente, requiere un contacto constante con otros niveles de la educación sin los cuales la universidad carecería de sentido, particularmente la formación profesional, la educación secundaria y también la educación primaria e infantil. Yo creo que todos los niveles educativos convergen, no son piramidales, sino que son transversales, porque realmente los profesores nos formamos unos a otros y compartimos experiencias a partir de encuentros como este. Así que, sin más, y después de haberles presentado, le cedo la palabra a José Antonio. Adelante, gracias por estar aquí. Gracias. Buenos días o buenas tardes ya a todas y a todos. Agradecer a la universidad, en su nombre a don Francisco Torres, esta oportunidad de participar en estas jornadas, como no a Rosabel Roig, la doctora Rosabel Roig, directora del ICE, que, como bien ha dicho Francisco, sí que colaboramos la universidad con el centro de formación en muchos actos y muchas actividades de formación, tanto a nivel superior como a los niveles no universitarios. Y, como no, pues a todas y a todos que habéis participado, estáis participando por vuestra motivación, interés y esa inquietud de mejorar la enseñanza. Yo simplemente he tenido la oportunidad de participar en las comunicaciones, las ponencias, en los talleres y demás, y yo quisiera hacer 3 reflexiones muy rápidamente. Hablamos de innovación y tecnologías y las TIC, pero creo que las TIC es un instrumento para innovar. No utilicemos las TIC como innovación. Esa sería una primera reflexión. Una segunda, utilicemos para innovar metodologías activas. Hemos hablado de aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje servicios, flip classrooms, gamificación. Eso está muy bien, pero a eso tiene que ir acompañado que cambiemos los espacios. Si seguimos manteniendo esas tecnologías con los mismos espacios, las mismas estructuras de las aulas, creo que poco vamos a poder trabajar, con lo cual tenemos que tender a espacios donde va a depender la disposición de las mesas, de los alumnos, tienen que ser flexibles, se tienen que mover dependiendo de la acción. Y después otra cosa que yo pensaba, y digo, pues no sé si me voy a buscar mucho humanista, pero después de escuchar al último ponente, creo que la reflexión no va muy desencaminada. El día 1 y el día 2, en estas mismas instalaciones, realizamos un congreso de humanidades y ciencias sociales y me di cuenta de que, pues las tecnologías están ahí, cada vez avanzan más. Ahora tenemos pues todas estas redes sociales, Facebook, Instagram y demás. Llegará el momento que ahora sí que si son fotos o son vídeos, llegará un momento que serán hologramas. Son hologramas, los veremos primero en monocromo y después las veremos en multicolor, baja resolución y después high definition, ¿no? Bueno, eso va a ser un poco el futuro, pero no imaginemos que somos, no perdamos de vista que somos seres humanos, que somos seres sociales y que una mirada, un gesto, una caricia puede ser una complicidad de comunicación, y creo que eso, las tecnologías están aquí, pero creo que lo otro no debemos perderlo. Así que gracias a todas y a todos por vuestra participación. Seamos críticos, tengamos un pensamiento crítico con la innovación y las tecnologías, y por nuestra parte
de nuevo, agradecer a todos vuestra motivación de estar aquí un viernes por la tarde, después toda la semana de trabajo, y que el año que viene nos volvamos a ver. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias, José Antonio, por tus palabras. Y a continuación cedo el uso de esta a Rosabel Roig, directora del Instituto de Ciencias de la Educación. Muchas gracias, señor vicerrector de Calidad e Innovación Educativa, señor director del CEFIRE de Alicante, ponentes, participantes de Redes Innovastic 2018. Yo, siguiendo el número mágico, el 3, que indicaba José Antonio, voy también a marcar simplemente 3 cosas de forma muy breve: una reflexión, un agradecimiento y un deseo. Una reflexión después de escuchar la brillante exposición de Cristóbal Cobo. Poco hay que añadir, y después también el apunte sintetizando un poco todas las cuestiones que hemos comentado durante estos 2 días del director del CEFIRE. También poco tengo que añadir. Simplemente, y no es mía sino de Paulo Freire, él decía, al hablar del docente en el aula, decía: es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Y malo es cuando los profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho. Yo creo que durante estos 2 días, quizás lo que nos pueda unir directamente entre todos los que estamos aquí y han desarrollado estas jornadas, más de 1.000 inscritos, 343 comunicaciones de 73 universidades diferentes, es precisamente porque estamos preocupados, nos interesa y queremos abordar las preguntas que nos hacen los alumnos. Y a veces hace falta esa desconexión, esa sensatez de la desconexión, en este caso durante 2 días, para poder reflexionar, debatir, criticar, de alguna forma interactuar con gente que en definitiva tenemos las mismas preocupaciones en el aula, y creo que lo hemos conseguido. Por eso, en ese sentido, el agradecimiento, que es la segunda cuestión que quería decir, sinceramente, y una vez más lo decía en el acto de apertura, agradecer a toda la gente que hace posible Redes Innovastic, sobre todo, si me lo permitís, el equipo que tengo en el ICE, encabezado por la profesora Asunción Lledó y Jordi Antolí como coordinadores, pero después todos los gestores que están allí, Neus, Sergio, Cristina, Rosa, todos los que están allí en definitiva, que hacen posible que hayan podido pasar estos 2 días, pues bueno, en definitiva, aprendiendo. Y el deseo, en la línea que comentaba el director del CEFIRE, mi deseo es que en 2019 nos podamos ver en Redes Innovastic 2019 y que quizás todas las cuestiones que ahora nos llevamos como mochila a nuestras aulas, pues que el año que viene volvamos con nuevas cosas, nuevas tendencias, nuevas ideas, nuevas reflexiones, y podamos entre todos establecer pues la educación que queremos para nuestros alumnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosabel. Pues como peor colofón toca que yo dirija unas breves palabras a este público que ha estado soportando pues una semana de intenso trabajo, que ha culminado efectivamente con 2 sesiones, 2 días, jueves y viernes maratonianos, y que se ha podido hacer gracias al esfuerzo organizativo del ICE. Y aunque Rosabel siempre insiste en que desde el Vicerrectorado de Calidad facilitamos mucho la tarea y se hace lo que se puede, pero lo cierto es que coordinar a 1.060 participantes, a personas procedentes de, bueno, pues prácticamente 80 universidades, entre españolas y extranjeras, pues es muy difícil, implica generar una red de simultaneidad que además se ha visto durante estas jornadas, que es muy compleja, y eso hace que realmente lleguemos a este punto, pues no solamente una, sino, como he dicho antes, hasta 16 veces, pues es verdaderamente un mérito loable. Yo creo que un caso probablemente único, sin duda, en esta universidad, de eso estoy convencido. Que haya encuentros que conciten a 1.000 participantes, alguno hay, muy pocos, se cuentan con los dedos de una mano, pero que además sean capaces de hacerlo repetidas veces y con éxito, poniendo el listón cada vez más alto y sin que hayan, más allá de las deficiencias técnicas que en ocasiones pues los duendes nos imponen y que esperamos poder corregir, pues yo creo que es mérito fundamentalmente de todo el equipo que ha citado Rosabel, encabezado en primer lugar por ella. Después de estas palabras de agradecimiento, en primer lugar al ICE, también tengo que hacerlo a todos y a todas quienes habéis venido de esta universidad, de otras universidades, de otros países, habéis dedicado parte de vuestro tiempo y, sobre todo, como decía ayer en la inauguración, habéis confiado en la Universidad de Alicante para difundir vuestra investigación, que ese es quizá
el aspecto por el que más agradecidos los tenemos que estar como institución. Hay muchos otros foros donde poder proyectar la investigación e innovación educativa, pero habéis elegido la Universidad de Alicante para hacerlo, y yo creo que eso también es fruto de la confianza que tenéis en un proyecto que a lo largo de los años está demostrando ser bastante competitivo, por decirlo así, en el panorama académico. Me quedo también con algunas ideas y voy a ser muy breve, aunque siempre que uno dice estas cosas es una amenaza no cumplida, ¿no? Se acaba de decir hace un momento, más importante que la tecnología es la metodología. Da exactamente igual el tipo de tecnología que usemos en el aula y efectivamente a veces el cacharrito en el aula no ayuda, sino que cambiar la disposición de las sillas, como se ha dicho ya en alguna otra ocasión, es mucho más efectivo, o cambiar de repente el planteamiento y que suba un alumno y explique dos cosas y luego salga otro y genere un debate con el anterior. Nos puede orientar una clase que en principio iba a ser mucho más aburrida de una manera completamente nueva, ¿no? Y sin haber introducido ninguna pantalla ni ningún dispositivo en el aula. Esto, por otra parte, nos haría ser menos dependientes de la tecnología, y el profesor Cobo lo ha explicado muy bien, ¿no? Nos hacemos muy dependientes con ese vídeo de Apple en el que de repente todo se desenchufaba y el mundo entero entraba en caos, ¿no? La verdad es que la tecnología nos hace depender hasta extremos insospechados. Yo he visto conferenciantes, y seguro que muchas personas lo habrán experimentado en carne propia o viéndolo en otro, que se desencajaban cuando de repente el PowerPoint no funcionaba o simplemente no había configuración, no estaba bien configurado el PowerPoint que uno llevaba con el ordenador que le habían puesto y de repente tenía que saltar al vacío y no tenía red, no tenía nada, ¿no? Yo creo que ahí es donde descubrimos que el docente está empezando a perder un poco el norte también, ¿no? A perder ese papel de docente y a convertir el PowerPoint en el libro de texto que decía Mahatma Gandhi, a partir del cual, si perdemos el libro de texto, pues lo perdemos todo, ¿no? Me he convertido en un acérrimo enemigo de los PowerPoint con textos. Aquellos que tienen gráficos, imágenes, lo puedo entender muy bien, y de hecho procuro siempre que los PowerPoint que yo uso pues tengan la mínima cantidad de texto posible, porque se convierten en algo que decía un señor ya fallecido, pero que ha sido doctor honoris causa de esta universidad, catedrático de Geografía de la Universidad de Valladolid, los llamaba guiaburros, ¿no? Era una persona de otra época que no llegó ni siquiera a las transparencias, que hablaba de una manera diferente en el aula, sin necesidad de ningún apoyo, pero que supo ver desde hace muchísimo tiempo que el PowerPoint se podía convertir de repente en la salvación del que no sabía realmente explicar algo, ¿no? Podemos hablar de PowerPoint, no podemos hablar de cualquier otro tipo de tecnología. Ya esto ni es tecnología, es casi antediluviano el PowerPoint. Hay un dicho en educación, y los presentes saben de esto seguro mucho más que yo, que dice que el buen profesor es capaz de enseñar lo que no sabe y el mal profesor es capaz de no enseñar lo que sabe. Y bueno, pues probablemente por ahí ande un poco la cosa. Un buen docente sí que es capaz de, ante un tema que quizá puede desconocer en principio, se forma, se documenta, descubre maneras de enfocarlo. A todos nos ha pasado, nos ha caído una asignatura que de repente no era exactamente en la que más cómodos nos sentíamos. Y bueno, hemos intentado salir del paso, ¿no? Seguro que el primer año se sale peor que el segundo, donde ya lo conoces mejor. Pero ahí es donde se ve que la gente sea capaz de innovar. Y esa es la verdadera innovación. El encontrarte ante un problema y aplicar una determinada solución. Para el año que viene, bueno, pues para el año que viene nuevos retos. Ayer hablando con Rosabel, que es una máquina de generar ideas, con todo el cariño, ya sabe que se lo digo, y es una persona que siempre está en ebullición y sobre todo en estos temas. Incluso en el momento en el que estábamos en una pequeña pausa para comer, me decía, ¿y por qué el año que viene no imaginamos unos talleres grupales en forma de mesa redonda alrededor de una taza de café? Grupos muy pequeños de 6, 7, 10 personas como máximo hablando de un tema y que la gente se pueda mover de mesa en mesa. Bueno, pues yo estoy deseando que llegue el año que viene para verlo ya, porque me ha emocionado. Me lo dijo ayer como una conversación, eso, tomando la ensalada y realmente lo estaba viendo ya, ¿no? Así que para el año que viene hay muchos retos, hay muchas iniciativas, seguro que muchas más se nos ocurrirán. Y yo les animo a que volváis de nuevo a la Universidad de Alicante, a que contribuyáis de nuevo en el programa Redes, a que generéis conocimiento aquí, a que nos ayudéis a que el programa tenga más fuerza todavía. Y dicho esto, pues me toca decir esas palabras que son las de colofón siempre, que es: declaro clausuradas estas 16ª jornadas de Redes e Innovación Educativa. Muchas gracias por venir. Y a pesar de la clausura nos queda un epílogo, que es comunicar el nombre
del póster que ha sido distinguido con el premio a la comunicación más votada en esta modalidad, en la modalidad de póster, y fruto de la votación de todos los participantes, de forma que, digamos, ha sido un premio de consenso o fruto del acuerdo de todos. Así que, si hay alguien de los autores o autoras que hayan realizado este póster, pues les rogaría que subiera aquí a recoger el diploma. Los galardonados han sido aquellos que han realizado un póster sobre opinión del alumnado sobre las dificultades en el aprendizaje de la histología, que son Segovia Huertas. Bueno, pues un aplauso entonces. Diré los nombres, aunque solo tengo aquí los apellidos: Segovia Huertas, Víctor Fiol, Sempere Navarro, Pinilla Guerra y García Irles, de la Universidad de Alicante. Muy bien, pues ya por último, ya finalizado, pero nos queda el sorteo de productos tecnológicos que, pues, de forma desinteresada nos ha dado una empresa y, por tanto, pues vamos a proceder a ello. ¿Alguna mano inocente para sacar las papeletas? ¿Alguien del público? ¿Estaría bien? ¿Tú mismo? Venga. Bien, en primer lugar van a sortear, vamos a sortear, ha llegado, muy bien, este disco externo. Sacaremos una papeleta de allí. Si no está la persona, se irá nombrando hasta que haya una persona presente. Cuando pasan, coges una papeleta y me la das. Teófilo Sogor Pomares. ¿No está? ¿Otra? Ingrid Sabaté. ¿No está? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ah. Se lo puede llevar. Pues sí, sí. Este ya está. Vale, muy bien. Y es una pareja de altavoces autoamplificados. Altavoces amplificadores. Autoamplificados para aulas. Bueno, ya veis que ocupa mucho. Sí, sí, que viva cerca. Isabel Luján. ¿Está? Sí, muy bien. Vale. Vale. Muy bien, ya está. Pues bien, vamos a proceder. Mirad, hay sacadlas las cuatro impresoras. Para no también hacerlo ralentizaron mucho, decimos los nombres, que digan que están o no, y luego cuando finalicemos ya vienen todos a recogernos, ¿parece? Venga, pues el primer nombre, Cerdán Sala Mar, ¿está? ¿No? ¿Otro? Qué suerte. Aparicio Flores, María Pilar. Holguín Ávila, Anderson. Muy bien, pues un aplauso al compañero. Otra impresora. Vamos a ver. Carolina González Maciá. ¿No? Menargues Marcilla, María Asunción. Sí que está. Un aplauso a la compañera. Otra impresora. Pepe Opere Ibars, sí que está, pues un aplauso. Una impresora también.
Y la última impresora, Diego Marcos. ¿No está? Otra. Berenguer Murcia Ángel. Muy bien, está allí el compañero. Y por último, un proyector. Este proyector, vamos a ver, nombre. El que mueve la urna, dicen. Venga. Rojo Acosta, Fulgencio. Venga, uno bien rebuscado. Se ha removido ya antes, no os preocupéis. Verónica Dubova, ¿no? Verónica Dubova. A la última. Venga. Este. García Ortiz Adrián. Está. Pues muy bien. Pues ahora sí, hasta el año que viene.